una de las cosas que pasan siempre que hablamos con las malas madres, con este objetivo que tenemos todas, que yo creo que es un propósito que nos marcamos en este primer podcast 2022, es sin duda la gestión en las emociones, ¿no? Es decir, aparte muchas veces lo decimos sin saber ni lo que estamos diciendo, Rafa. ¿Sabes? Como nos han dicho que hay que educar en las emociones, tenemos todas emocionarios, libros que nos acompañan para saber, sí que sabemos, porque quiero decir, estamos hablando de madres y padres que nos preocupamos de verdad, ¿no? Y que queremos además, y que la mayoría venimos de querer cambiar el patrón establecido y lo que hemos recibido nosotras. Entonces somos conscientes de saber cómo están, de que nos expliquen, de que nos cuenten, de buscar esos espacios de conversación, ¿no? La teoría no la sabemos, luego la práctica nos cuesta. Pero en la educación, en las emociones, y tú que acompañas a tantísimas familias, ¿cuáles como las claves o lo primero por donde hay que empezar para hacerlo bien? ¿En qué fallamos todas? Cuéntame un poco esta parte para empezar. Pues mira, Laura, yo creo que como bien dices, ¿no? Creo que cada vez vamos siendo más conscientes de la importancia de las emociones. Y bueno, por lo menos están más presentes en nuestras vidas, ¿no? Y vamos, las malas madres que nos estén escuchando, desde luego, si nos están escuchando es porque les interesa, ¿no? Porque sienten esa curiosidad y tienen esas ganas de aprender. Pero vamos haciendo avances muy poquito a poco, pero es muy poquito a poco. Claro, date cuenta, Laura, que venimos de las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Han sido generaciones donde la emoción no tenía cabida. Total. No tenía cabida. Y fíjate que si hablamos del desarrollo del cerebro, solemos decir esto de no, es que el ser humano es un ser racional. Y desde luego que somos seres racionales, pero es que antes de racionales somos emocionales. Es decir, la emoción nace en los primeros mamíferos hace unos 200 millones de años. Y la razón aparece con los primates hace unos 60-65 millones de años, con lo cual la emoción le lleva 140 millones de años de diferencia, de existencia a la razón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como todo esto que estamos hablando de emociones, de crianza, de educación, de apego, todo esto es transgeneracional, es decir, va de generación en generación y de cultura en cultura. Lo que ocurre es que lo que hemos recibido, nuestras generaciones, lo que hemos recibido es que no hay que prestar atención a nuestras emociones, que no hay que ser consciente de ellas, que expresar emociones implica expresar que eres débil, ¿no? Esto, desde luego, mucho más marcado en la niña y en la mujer. Eh, en la niña y la mujer ha sido más permitido y en el varón ha sido menos permitido, en el niño, ¿no? Es decir, los niños no lloran, ¿no? Que decía Miguel Bosé, ¿no? Es decir, hay tantos ejemplos en la cultura que podemos encontrar que en general nos impiden conectar con nuestras emociones, ser conscientes de nuestras emociones y luego poder expresarlas y poder entenderlas como algo natural. Entonces, lo que nos cuesta a nosotros, que tenemos muchas ganas y que tenemos muy buena intención, lo que nos cuesta es eh, acoger las emociones, Laura, de una manera, voy a decir, emocional. Es decir, que hagamos ese ejercicio de conectar con las cabecitas, con los cerebritos, con la parte emocional del cerebro de nuestros hijos, para poder entender su rabia, para poder entender su enfado, para poder entender su tristeza, para poder entender su euforia, es decir, cualquier tipo de emoción, ¿no? Eso nos cuesta mucho. Y cuando nos ponemos en marcha, tendemos a racionalizar las emociones, ¿no? Tendemos hasta incluso a hacer juicios de valor. Pues no entiendo por qué estás enfadado, no es para tanto, venga, anda, no llores. Entonces hacemos este tipo de comentarios que son, tratamos de relacionarnos con su emoción desde nuestra razón y de lo que se trata es de conectar con su emoción sin juzgarla, porque es que no hay emoción. Por eso, Laura, a mí estoy cada vez más en desacuerdo con esto de emociones positivas y emociones negativas. No, señores, no. No hay emociones positivas y negativas. O si acaso, todas son positivas, con lo cual la clasificación no tiene sentido. ¿En qué se clasifican las emociones? En positivas. Pues vaya clasificación que ha hecho usted, ¿no? Es decir, todas las emociones son positivas en el sentido de que nos ayudan. A mí me encanta que mi hijo, cada vez que se asoma a un precipicio, sienta miedo. Me encanta, porque es adaptativo. Claro, si me asomo a un precipicio y no siento miedo, o hay una persona que tiene, bueno, que tiene malas intenciones y eso no me genera miedo, mal asunto. O si mi jefe pone en marcha una norma que se saca del bolsillo y yo no siento esa injusticia, no siento rabia, mal asunto. Mal asunto. Entonces, las emociones son necesarias. Por eso a mí me gusta hablar de emociones de aproximación y emociones de defensa. Pero el problema es ese, Laura, que con muy buena intención tendemos a racionalizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es
que conectemos, que nos olvidemos de nosotros. Es decir, el proceso empático consiste en que yo me descentralice de mí y me centre en mi hijo. Ese es el objetivo. Y si yo soy capaz de dejarme a mí a un lado, dejar mis problemas a un lado y dejar lo que a mí me gustaría de mi hijo a un lado, de, o está llorando porque se le ha perdido un lápiz. Y yo, como adulto, digo, pues fíjate qué tontería, que está llorando porque se le ha perdido un lápiz. Pues chico, bajamos a la papelería de abajo que hay en casa y le compro un paquete de 12 y lo soluciono. Pero esa es tu realidad como adulto. Pero no es su realidad es que ha perdido su lápiz, el que le ha regalado su abuela o el que se encontró el otro día en el campo y que le hizo tanta ilusión. Y yo estoy juzgando, le estoy criticando y no le estoy permitiendo a Laura sentir esa emoción. Y las emociones no se controlan. Es decir, yo no decido qué emociones quiero experimentar. Cuando alguien se muere, me siento triste y luego lo expresaré de una manera o de otra. Cuando algo es injusto, siento rabia. Cuando algo es potencialmente peligroso, siento miedo. Es decir, las emociones se sienten de manera irremediable. Lo que sí que podemos hacer es trabajar para la gestión de la conducta asociada a la emoción. Es decir, el empujar no está bien, pero el sentir enfado no es que esté bien, es que está fenomenal. Y eso nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho conectar con ellos. Decimos, no, yo soy muy empático, yo conecto mucho, pero esa es la clave, ¿no? El conectar con ellos.